Bienvenidos nuevamente. Vamos a compartir el segundo video acerca de los temas de evaluación inicial del paciente politraumatizado. En estos momentos vamos a hablar y abordar acerca de la revisión primaria, enfatizando fundamentalmente en cuanto a las recomendaciones de cómo debe hacerse la evaluación y el manejo de la parte de la vía aérea y el control de columna cervical, y también abordaremos en cuanto a la parte de la respiración y ventilación. De esta forma, los invito a suscribirse a aquellos que no lo han realizado todavía, a darle like y dejar sus comentarios. Sin más que decir, vamos a comenzar. Cuando hablamos de evaluación inicial al paciente politraumatizado, recordemos que existen conceptos fundamentales en la asistencia inicial, y son que debemos tratar las lesiones por orden de importancia, actuando primero sobre las que ponen en peligro la vida del enfermo. Recuerden que la ausencia de un diagnóstico definitivo no debe impedir un tratamiento adecuado. Las prioridades para la atención del paciente pediátrico, embarazado o anciano son las mismas que en el adulto. Siempre es importante identificar todas las lesiones que ponen en riesgo la vida a corto plazo y deben ser identificadas durante la valoración primaria. Y así tenemos que, cuando evaluamos o sea, la vía aérea, siempre es importante detectar obstrucciones sobre esa vía respiratoria o lesiones a nivel de la misma. Cuando evaluamos respiración, hay que descartar la posibilidad de un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, una fuga masiva de aire o un tórax flácido, conocido también como bolet costal, con una contusión pulmonar subyacente. Al momento de evaluar circulación, debemos descartar la posibilidad de choques hemorrágicos, cardiogénicos o neurogénicos. Así tenemos que la posibilidad de un choque hemorrágico secundario a un hemotórax masivo, a un hemoperitoneo, a una fractura pélvica mecánicamente inestable o con hemorragia, y a pérdidas de sangre, generalmente por hemorragia externa a nivel de las extremidades. O la posibilidad de un choque cardiogénico secundario a un taponamiento cardíaco o un choque neurogénico por algún tipo de lesión a nivel medular. Así como lesiones que pueden provocar una discapacidad en el paciente debido a una hemorragia intracraneal con efecto de masa o por una lesión a nivel de la columna cervical. En esta gráfica podemos evidenciar cómo debe realizarse la evaluación y el manejo en las diferentes fases de la evaluación inicial. Nos damos cuenta que la evaluación y el manejo primario refleja que la atención recomendada es una atención simultánea con la reanimación y generalmente debe tener un sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? Que al momento de evaluar la vía aérea y si detectamos algún tipo de lesión, debemos inmediatamente lograr la estabilidad, ¿sí? Corrigiendo esa lesión o esa causa que está ocasionando inestabilidad en nuestro paciente. Una vez que hemos logrado la estabilidad de nuestro paciente, podemos pasar a la segunda fase. Por ejemplo, aquí, la evaluación de la ventilación. De igual manera, si detectamos alguna lesión que esté provocando inestabilidad de la respiración, debemos corregir esa lesión aplicando tratamientos inmediatos recomendados para lograr la estabilidad de nuestro paciente y poder pasar a la circulación. Y de esta forma sucesivamente vamos a hacer lo mismo en circulación, en la evaluación del déficit neurológico y por último lograr la exposición y el control de la hipotermia. Una vez que hemos logrado la estabilidad del paciente durante la evaluación primaria, podemos pasar a la evaluación secundaria. Sin antes recordar que si durante la evaluación secundaria
el paciente nuevamente se inestabiliza en cualquiera de los diferentes aspectos anteriormente abordados, debemos nuevamente pasar a la revisión primaria y lograr la estabilidad del mismo. Un paciente que continuamente se inestabiliza, hay que considerar rápidamente el traslado, ya sea a otro centro donde pueda recibir su tratamiento definitivo o a quirófano en caso de contar con los recursos, tanto materiales como humanos, disponibles para lograr el tratamiento definitivo del paciente en dependencia de la lesión que presente. La evaluación secundaria generalmente puede ser en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos hacer, generalmente la evaluación secundaria es para detectar lesiones que no pudieron ser detectadas durante la revisión primaria. Se hace una anamnesis con mayor profundidad, un examen físico más detallado. Se pueden realizar procedimientos adicionales que no se pudieron hacer en la revisión primaria. Se toman igualmente muestras adicionales, estudios imagenológicos capaces de poder realizar en un paciente estable y por último considerar la profilaxis antitetánica y antibiótica en dependencia de si el paciente no tiene un esquema de vacunación actualizado o si la lesión amerita el uso de antibiótico desde su evaluación. Posteriormente, debemos evaluar la posibilidad de traslado o de tratamiento definitivo. Recordar que la decisión del destino inmediato del paciente está en dependencia del manejo médico, del manejo quirúrgico o, vuelvo a decir, transferencia a un centro especializado en caso de no poder contar tanto con el recurso material como el recurso humano para su tratamiento definitivo. Recuerden que hay una tercera evaluación, ¿sí? Que generalmente aquí es la reevaluación integral del paciente posterior a cumplir todas las fases anteriores. Como habíamos dicho en el anterior video, la evaluación inicial tiene diferentes etapas de evaluación. Tiene una preparación, un triaje, una revisión primaria siguiendo el esquema ABCDE y con su reanimación simultánea. Adjuntos a la revisión primaria y la reanimación. Una vez lograda esta revisión, si el paciente no logra estabilizarse, hay que considerar el traslado del paciente, ya sea a quirófano o a otro centro. Si el paciente se logra estabilizar, podemos pasar a la revisión secundaria. Igualmente, hacer anexos o adjunto a la revisión secundaria. Y por último, vuelvo a decir, continuar con la reanimación y el monitoreo con una reevaluación continua, así como el tratamiento, considerar el tratamiento definitivo. En este video vamos a abordar la revisión primaria con la reanimación simultánea. Recordar que la última actualización del protocolo ATLS sugiere que se debe empezar por orden de prioridad a evaluar la posibilidad de lesiones que causen hemorragia exsanguinante para lograr el control de la hemorragia. Posteriormente, sigue con la misma secuencia: A, de vía aérea permeable con control de columna cervical; B, de respiración con evaluación de la ventilación; C, de circulación con control de hemorragias y colocación de vía periférica; D, de déficit neurológico; y E, de exposición con control de la hipotermia. Recuerden que las recomendaciones del ATLS es que se debería realizar una evaluación rápida, fundamentalmente en 10 segundos, que se logra con un adecuado interrogatorio, preguntándole al paciente el nombre, si conoce lo sucedido, y si la víctima se identifica por sí misma y dice su nombre y lo que sucedió, se debe evaluar. Si habla claro, lo más probable es que no haya compromiso de la vía aérea.
Si genera movimientos torácicos al hablar sin provocar ningún tipo de restricción, lo más probable es que la respiración no esté comprometida. Y si puede describir lo que pasó con un lenguaje coherente, lo más probable es que el estado de conciencia no esté alterado. De esta forma hemos hecho una evaluación rápida de la vía aérea, de la ventilación y de la circulación, así como del déficit neurológico. Sin embargo, en ocasiones existen lesiones que ameritan un mayor tiempo para la evaluación y para la corrección. En estos momentos nos vamos a dedicar a hablar acerca de cómo se debe realizar o cuáles son las recomendaciones de la evaluación y el manejo, tanto en A como en B. Y así podemos decir que el manejo de la vía aérea y el control de la columna cervical, siempre debemos tener en cuenta esto, que sin importar la causa de compromiso de la vía aérea, la prioridad es limpiar esa vía, succionar, administrar oxígeno y abrir y asegurar la vía aérea. Recuerda establecer una vía aérea definitiva si existe alguna duda que el paciente no pueda mantener la integridad de la misma. Los objetivos para lograrlo es identificar situaciones clínicas en las cuales es posible ocurra compromiso de la vía aérea. Reconocer los signos y síntomas de la obstrucción aguda de la vía aérea, así como describir las técnicas para establecer las vías aéreas permeables, definir el concepto de una vía aérea definitiva, listar las indicaciones para una intubación de secuencia rápida y por último, establecer un protocolo de manejo para la vía aérea difícil. En el trauma, las muertes tempranas prevenibles por problemas de la vía aérea a menudo son el resultado de no reconocer la necesidad de intervenir sobre la vía aérea, incapacidad de establecer una vía aérea o incapacidad de reconocer la necesidad de un plan para asegurar la vía aérea en caso de varios intentos fallidos de intubación, no reconocer un dispositivo mal colocado o desplazamiento de una vía aérea colocada previamente, no reconocer la necesidad de ventilación o aspiración de contenido gástrico. ¿Cómo yo evalúo una vía aérea adecuada? Tengo que hacer dos cosas fundamentales. Reconozco e identifico. ¿Qué reconozco? Si la vía aérea está comprometida por obstrucción, ya sea por aspiración, por un cuerpo extraño o por caída de la lengua, ya sea por un bajo nivel de conciencia. O si la vía aérea está comprometida porque presenta alguna lesión en la propia vía aérea. Por ejemplo, lesiones a nivel maxilofacial, fracturas de laringe, disrupción laringotraqueal, ruptura traqueobranquial. ¿Qué debo identificar? Signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. Aquí nos damos cuenta, les he presentado 3 diagramas o fotografías en donde vemos que en el lado derecho existe un paciente con un aumento marcado a nivel del cuello, posiblemente por un hematoma que pudiera estar en expansión y que si en este momento el paciente no tiene todavía compromiso de la vía aérea, en cualquier momento ese hematoma va a comprometer la vía aérea, comprimirla y la va a obstruir. Por lo tanto, en estas condiciones es mejor proteger esa vía aérea y empezar a realizar maniobras de establecer una vía aérea definitiva. En la fotografía de en medio nos damos cuenta de un paciente con lesiones a nivel oral de la boca y en donde le faltan los incisivos y por lo tanto debemos presuponer que este paciente pudo haber perdido los dientes y estar o comportarse como un cuerpo extraño a nivel de la vía aérea. De igual lado izquierdo, nos damos cuenta de un paciente que presenta fracturas a nivel maxilofacial. Aquí este paciente, en este paciente tiene 2 motivos por generalmente puede estar comprometida la vía aérea. Ya sea porque
El sangrado activo que manifiesta puede obstruir la vía aérea por coágulos de sangre o porque las mismas fracturas pueden ocasionar obstrucción de la vía aérea. Cuando evaluamos lesiones a nivel del macizo facial, siempre es importante determinar la división anatómica del área facial, la cual nos permite sospechar qué estructura anatómica relacionada con la vía aérea pudiera estar involucrada. Y así tenemos que en el tercio superior, por encima del arco ciliar, le corresponde al trauma craneoencefálico, mientras que en el tercio medio corresponde a la nasofaringe y en el tercio inferior a la orofaringe. Sin embargo, en el cuello, por debajo del borde inferior del maxilar inferior, se encuentran las estructuras como la laringe y la tráquea. ¿Cuál es la secuencia de la valoración de la vía aérea? Lo primero es evaluar la respuesta verbal. Segundo, se debe realizar una inspección donde debemos evaluar la cavidad bucal, si existe o no aumento de volumen a nivel del cuello, así como el color de la piel, de la mucosa y del lecho unguial. Recuerden que la hipoxia casi siempre, o la cianosis, es casi siempre un signo tardío de hipoxia. Por lo tanto, no esperemos ver con frecuencia pacientes cianóticos para poder sospechar de que exista una obstrucción de la vía aérea. Se debe auscultar y se debe palpar. Generalmente a nivel del cuello debemos auscultar ruidos anormales y debemos palpar la presencia de enfisema subcutáneo y ver si la tráquea se encuentra alineada en la línea media, ya que una desviación de la tráquea nos puede hacer sospechar algún tipo de lesión a este nivel. Cuando evaluamos la respuesta verbal, debemos evaluar la calidad de la respuesta. Por ejemplo, si el paciente presenta algún tipo de alteración en las características de la voz, si esa respuesta es coherente o incoherente. Si el paciente no presenta ninguna alteración en las características de la voz y nos da una respuesta coherente, lo más probable es que tenga una vía aérea permeable. Sin embargo, si no presenta ninguna alteración en las características de la voz, pero nos da una respuesta incoherente, hay que evaluar la posibilidad de un compromiso neurológico y por ende debemos tratar de ver si el paciente tiene o no indicación de proteger esa vía aérea por alteración del estado de la conciencia. Ahora, si por algún motivo el paciente presentara alguna alteración en las características de la voz, debemos sospechar la posibilidad de que la vía aérea esté lesionada y que en cualquier momento puede convertirse en una vía aérea obstruida. ¿Ok? Ahora, si por algún motivo no podemos evaluar la respuesta verbal, ya que el paciente tiene algún tipo de alteración, ya sea en el estado de la conciencia, debemos evaluar si el paciente presenta o no alguna obstrucción mecánica. Si la presentara, la posibilidad de que esa vía aérea pueda obstruirse en cualquier momento. Si no la presenta, debemos evaluar la posibilidad de un compromiso neurológico y por ende proteger la vía aérea. Ahora, ¿cuáles son los signos objetivos de la obstrucción de la vía aérea? Primero, mediante la inspección, debemos evaluar el comportamiento del paciente, si presenta o no agitación o estupor. Recuerden que la agitación sugiere hipoxia y la depresión del sensorio sugiere hipercapnia. Debemos evaluar la oximetría de pulso al realizar la monitorización continua de nuestros pacientes y debemos evaluar al momento de inspeccionar si presenta o no algún tipo de retracción, uso de la musculatura accesoria. Al momento de auscultar, debemos identificar ruidos anormales. Por ejemplo, una respiración ruidosa traduce obstrucción. Una ronquera o estridor puede estar asociada a una obstrucción parcial, ya sea de la faringe o de la laringe. Una disfonía puede casi siempre estar asociada a una obstrucción funcional de la laringe.
Debemos palpar. Siempre hay que tratar de localizar la tráquea y verificar que esté en la línea media. Como dijimos anteriormente, se debe palpar la presencia de enfisema subcutáneo o fracturas palpables que pueden ser identificadas por crepitación, entre otras. Debemos registrar, siempre tratar de registrar los movimientos torácicos, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, así como los ruidos respiratorios. Siempre es importante tener en cuenta que si por algún motivo el paciente presenta un cuerpo extraño en la vía respiratoria y no puede ser retirado a través del método manual, debemos utilizar una pinza que nos permita extraer ese cuerpo extraño, y la pinza recomendada es la utilización de la pinza de McGill. Recuerde que se debe realizar inicialmente una laringoscopía, y a través de la laringoscopía, por método, o sea, utilizando la mano derecha, se debe extraer este cuerpo extraño. ¿Cuáles son las técnicas para establecer una vía aérea permeable? Existen técnicas básicas y técnicas avanzadas. Dentro de las técnicas básicas tenemos la elevación del mentón, la subluxación mandibular, el uso de la cánula orofaringia o nasofaringia en caso de que el paciente tenga disminución o depresión del estado de la conciencia, mientras que las técnicas avanzadas son la intubación traqueal y técnicas quirúrgicas. Y así tenemos que la intubación traqueal puede ser oral o nasotraqueal, mientras que los procedimientos quirúrgicos recomendados son la cricotiroidotomía o la traqueostomía. Aquí podemos evaluar y ver el diagrama de cómo se realiza cada una de estas técnicas. En el esquema 1 o el esquema superior del lado derecho, vemos la maniobra de elevación del mentón para abrir esa vía aérea. Esta maniobra es de utilidad en víctimas traumatizadas, ya que previene el riesgo de convertir una fractura cervical sin compromiso medular en una con lesión medular. Mientras que en el mismo lado, pero en la parte inferior, está la maniobra de levantamiento mandibular para abrir esa vía aérea. Pero siempre hay que tener cuidado para tratar de evitar extender el cuello. En el lado izquierdo podemos ver el diagrama de cómo se inserta una cánula orofaringia, o conocida también como cánula de Guedel. Siempre es importante ver la técnica, que la cánula se inserta al revés hasta que se encuentra con el paladar blando, y en ese punto se rota en un giro de 180 grados y se la desliza sobre la lengua hasta lograr un lugar preciso. Recuerden que este método no debe ser utilizado en niños. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para establecer una vía aérea definitiva? Existen indicaciones con necesidad de protección de la vía aérea, indicaciones con necesidad de ventilación y oxigenación. Por ejemplo, la de necesidad de protección de vía aérea podemos decir fracturas maxilofaciales severas, riesgo de obstrucción por hematoma cervical, trauma laringio o traqueal, estridor, riesgo de aspiración, por ejemplo, por sangrado, por vómito o paciente inconsciente. Mientras que las indicaciones por necesidad de ventilación o oxigenación están aquellos pacientes que presentan un esfuerzo respiratorio inadecuado, ya sea por taquimia, hipoxemia, hipercapnia, cianosis. Aquellos pacientes que presentan pérdida masiva de sangre y necesidad de reanimación con volumen. Aquellos pacientes con traumatismo cráneoencefálico cerrado severo, con breve necesidad de hiperventilación si hay deterioro neurológico agudo. Y aquellos pacientes con apnea, ya sea por parálisis neuromuscular o por inconsciencia. ¿A qué definimos como una intubación difícil?
Antiguamente se decía que era la intubación endotraqueal mediante la laringoscopía tradicional que requería más de 3 intentos o más de 10 minutos de duración. Sin embargo, actualmente se dice que una intubación es difícil cuando se requiere de múltiples intentos en presencias o en ausencia de trauma de la vía aérea. El ATLS nos trae una mnemotecnia que es de Limon, que nos permite establecer o predecir una vía aérea difícil. Y así tenemos que la L es la presencia de lesiones externas que puedan dificultar la intubación o la ventilación. La I es investigar la regla del 3 por 3 por 3. ¿Qué quiere decir? La apertura bucal entre ambos incisivos, ¿sí? Que permita la entrada de 3 dedos. La distancia mento-tiroidea y el borde de la mandíbula con el hueso hyoide. De igual manera, está la evaluación por los grados de Mallampati y que presenta algún tipo de lesión que esté ocasionando algún obstáculo, ya sea por epiglotitis, absceso periamidalino o el mismo trauma. Y la M representa la movilidad del cuello, o sea, aquel paciente que se sospecha que pueda tener una lesión en el raquimedular y que tenga limitación en la movilidad del cuello. Así tenemos cómo está la clasificación de Mallampati, en cual divide en 4 grados o en 4 clases, y donde 1 es la que menos posibilidad, o sea, la intubación va a ser más fácil, y 4 la que la intubación va a ser más difícil. Siempre es importante conocer cómo debe ser el protocolo de secuencia rápida de intubación. Recuerde que este protocolo tiene varias fases. Tiene una fase de preparación, una fase de oxigenación, una fase de premedicación y posteriormente la de intubación y comprobación. En la fase de preparación se debe evaluar la historia clínica, la exploración física del paciente para determinar si vamos a tener o no la posibilidad de una vía aérea difícil. Hay que empezar a monitorizar al paciente y preparación del personal, el material y los fármacos necesarios para la intubación. La fase de oxigenación, que va de 1 a 3 minutos, generalmente se debe oxigenar al paciente a una FiO2 del 100%. Pacientes conscientes, se debe usar mascarilla con reservorio. Pacientes inconscientes, podemos apoyarnos con una cánula orofaringea y oxigenarlo con una bolsa autoinflable. En la fase de premedicación, que va del minuto 3 al minuto 5, se puede iniciar con el uso de la atropina, las dosis recomendadas en el esquema que ustedes ven aquí. Posteriormente, vamos a empezar con la sedación de nuestro paciente. Recuerde que solamente se debe elegir uno y tenemos el uso de midazolam, el tiopental, la ketamina, el letonmidato y el propofol. Es importante tener en cuenta que existen indicaciones en el uso. Por ejemplo, pacientes con normotensión se puede usar sin ningún problema el tiopental, el letonmidato y el midazolam. Sin embargo, pacientes con hipotensión, pero sin trauma craneoencefálico, se recomienda usar el letonmidato y la ketamina. Mientras que pacientes con hipotensión, pero con trauma craneoencefálico, se recomienda usar el letonmidato y el midazolam. Pacientes con hipotensión severa, la ketamina, etomidato. Pacientes con estatus asmático, la ketamina, ¿sí? El propofol. Y pacientes con estatus convulsivo, el tiopental, el midazolam y el propofol. Como agente paralizante, igualmente podemos elegir uno, ya sea el despolarizante y no despolarizante, y así tenemos la succinilcolina o el rocuronio o vancuronio.
Una vez que logramos ya al paciente la relajación y la sedación, podemos evaluar la necesidad de una maniobra de Schelling, ¿sí? Y proceder a la intubación. Recuerde que una vez que hemos terminado de intubar al paciente, debemos comprobar si el tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea, no está selectivo, ¿sí? Y posteriormente que ya hemos comprobado, procedemos a la fijación de ese tubo endotraqueal. Aquí vemos cuáles son las características de la máscara facial. Vemos la adecuada colocación de la máscara facial. Nótese la posición del dedo índice y pulgar que debe ser en forma de C, mientras que el dedo medio, anular y meñique se dispone en forma de una letra E. Aquí disponen la adecuada posición al momento de realizar la intubación endotraqueal, así como cómo debe introducirse el laringoscopio a la hora de hacer la laringoscopía, la visualización de las cuerdas vocales, para así proceder a realizar la intubación con la colocación del tubo endotraqueal. La maniobra de Schelling no es nada más que la presión sobre el cartílago cricoides, y esta generalmente reduce la aspiración de regurgitaciones pasivas y pueda mejorar la visión de la glotis. Recuerde que la presión no debe cesar hasta que se insufla el balón del neumotaponamiento del tubo endotraqueal. Mientras que la maniobra de Born no es nada más que un acrónimo, recuerden que es backward, upward y rightward, y está dirigida por el entubador para mejorar la visualización de la glotis y permitir una mejor orointubación. ¿Cuáles pueden ser los errores al momento de entubar a un paciente? Uno de ellos es que el tubo esté emboquillado, que quiere decir que no esté colocado en el lugar o por debajo de la glotis. Generalmente el diagnóstico se hace a través de que existe una expansión de la pared torácica insatisfactoria, la auscultación es insatisfactoria, la visualización de la marca negra del tubo generalmente se debe realizar con la laringoscopía, y el empañamiento del tubo es escaso. El paciente empieza con una desaturación lenta. La conducta es retirar el tubo, aplique técnicas básicas para nuevamente preoxigenar al paciente y posteriormente, una vez preoxigenado durante unos 5 minutos, reinserte nuevamente el tubo. Otro de los errores son que el tubo esté en esófago, o sea que se realiza una intubación en vía digestiva. Lo mismo, generalmente la auscultación hay silencio pulmonar y se escucha gorgorismo en el epigastrio. El empañamiento del tubo es negativo y el paciente empieza con una desaturación rápida. ¿Cuál es la conducta? No retire el tubo. Aplique técnicas básicas y preoxigene al paciente y nuevamente intente reintubar, pero con un tubo nuevo. Una vez entubado, retire el tubo que está en esófago. O que existe una intubación selectiva, es otro de los errores, y generalmente se ve una expansión torácica unilateral, la auscultación es satisfactoria unilateral, el empañamiento del tubo es positivo porque sí está en vía respiratoria, pero sin embargo empieza el paciente con una desaturación lenta. Hay que retirar paulatinamente el tubo, ir auscultando, y una vez que esa auscultación se haga simétrica, ¿sí? Se deja en el lugar y se procede a insuflar el BAC. Si por algún motivo existe varios intentos de intubación fallida
o por el tipo de lesión que presenta el paciente no se puede oroentubar, se puede empezar a establecer un plan para una vía aérea definitiva con métodos quirúrgicos. La más recomendada en el área de emergencia es la cricotiroidotomía, la cual puede ser ya sea con el método de aguja o con la colocación de un dispositivo, ya sea un tubo endotraqueal de pequeño calibre, usado generalmente en los neonatos, número 4, número 5, ¿sí? Recuerden que esta cricotiroidotomía se realiza una incisión a nivel de la membrana cricotiroidea, ¿sí? Y es por donde se debe establecer la vía aérea, para posteriormente lograr un tratamiento definitivo a través de una traqueostomía, la cual se recomienda realizar en el quirófano por las diferentes complicaciones que puedan existir. Otro de los aspectos que debemos evaluar en A es la posibilidad de identificar si el paciente puede o no tener algún tipo de lesión a nivel de la médula o de la columna cervical. ¿Cuáles son los signos de sospecha de lesión cervical? Están los signos de focalización neurológica, ya sean estos motor o sensitivo, alteración en el estado de conciencia, dolor espontáneo o la palpación en la columna, paciente que presente shock neurogénico, que presente priapismo en caso de que sea un paciente del sexo masculino, o alguna deformidad anatómica a nivel de la columna. El ATLS recomienda establecer dos tipos de protocolos y es, fundamentalmente establece que el uso o no de evaluación a través de imagenología, radiografía, es a través de las reglas canadienses, en cual establece fundamentalmente todo paciente con cualquier factor de riesgo alto que amerite radiografía son pacientes mayores de 65 años, paciente con mecanismo peligroso de lesión o que presenta algún tipo de parestesia a las extremidades. Todo paciente con este tipo de factores debe realizarse una radiografía para evaluar la posibilidad de alguna lesión a nivel de la columna. Sin embargo, existen factores de bajo riesgo que permiten una valoración con seguridad del rango de movimiento de la columna, y estos son una colisión trasera simple en vehículo de motor, un paciente que está sentado en el departamento de urgencia o que es de atención ambulatoria en cualquier momento, o que la instalación del dolor a nivel del cuello es tardía, o que tenga ausencia de sensibilidad en la línea media de la columna cervical. De igual manera, aquel paciente que es capaz de rotar el cuello en un ángulo de 45 grados, tanto del lado izquierdo como a la derecha, casi siempre estos pacientes no requieren ninguna valoración imagenológica. De igual forma, el protocolo Nexus, ¿sí?, establece que paciente que no presente sensibilidad en la línea media de la columna cervical en la parte posterior, o no haya evidencia de intoxicación, o el estado de alerta sea normal, o que no exista ningún déficit neurológico focal o ninguna lesión distractora del dolor a nivel de la columna cervical, si el paciente cumple con todos estos criterios, no amerita radiografía. Sin embargo, si presenta alguno, ¿sí?, que sea positivo a estos criterios, o sea, que sí presente dolor a nivel de la columna cervical, que tenga evidencia de intoxicación y tenga el estado de conciencia alterado, que presente algún grado de, como les dije, alteración del estado de la conciencia o algún signo neurológico con déficit focal, debe realizarse una evaluación imagenológica de la columna cervical. Siempre es importante saber cómo es la maniobra de retiro de casco en los pacientes que generalmente sufren accidentes de tránsito en vehículos de dos ruedas. Y aquí podemos ver cómo el ATLS nos dice el procedimiento adecuado para retirar este casco. Recuerden que debe ser realizado por dos personas. Mientras la primera persona mantiene la estabilidad y la inmovilidad en línea de la cabeza y el cuello,
La segunda persona expande lateralmente ese cuello, siempre teniendo en cuenta tener cuidado a nivel de la nariz y del occipucio. Una vez que el paciente, que el médico ha retirado el casco, la primera persona recibe el peso de la cabeza y la segunda persona se hace cargo de la estabilidad e inmovilidad en línea, tanto de la cabeza como del cuello. Recuerde que los collarines de Filadelfia son los recomendados por el ATLS para lograr la inmovilidad de la columna cervical y tienen sus diferentes características. Aquí les dejo en este diagrama, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene este collarín?